presenta. ¿Tú cómo lo dirías? Amigos de Orbe, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Miguel Ángel Valderas esta mañana de martes, ya casi mitad de noviembre. Este año se fue como agua y lo que resta de noviembre se va a ir también. Y bueno, diciembre, y ya estaremos ahí deseándonos feliz año y que así sea, porque el país está enfrentando situaciones muy complejas y esperamos que el próximo año sea un año, pues un año ya de entrada pacífico, porque ahorita estamos ya en el hartazgo de tanta muerte, de tanta violencia, y ya urge la pacificación de este país. Pero vamos a hablar el día de hoy de un tema interesante. Hoy agradezco mucho la participación y presencia en este estudio de el maestro, del doctor Edgar Pereira Ramírez. Edgar es concejal de la Benito Juárez, y es miembro activo del Partido de la Revolución Democrática. Pues Edgar, bienvenido a este tu espacio, tu estudio, y qué gusto tenerte aquí esta mañana, aquí en Tú Cómo Lo Dirías. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y poder dirigirme a tu auditorio y poder platicar de los temas importantes. Claro, pues oye, pues vamos a entrarle a la materia. Hoy vamos a hablar de la izquierda, las expectativas, las realidades, específicamente en la Ciudad de México, que es donde andamos, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo finalmente el PRD surge de un movimiento electoral. Se había constituido un frente cardenista, y que encabezó precisamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, en ese proceso, posteriormente, es que se constituye este partido, el Partido de la Revolución Democrática, con ese espíritu de democracia, con ese espíritu de equidad, equidad e igualdad de oportunidades políticas en la participación. Desde entonces empiezan a tener una presencia importante, una presencia activa en la Ciudad de México. Tan es así que posteriormente el ingeniero Cárdenas es jefe de gobierno de esta ciudad. Y de ahí pues viene evolucionando una serie de situaciones, y finalmente la izquierda que ustedes representan, ¿qué tanto se parece a la izquierda que hoy se está viviendo? Pues bueno, decirte que el PRD es mucho más allá de su surgimiento. Sí es una coyuntura electoral, pero lo cierto es que el PRD es la construcción de luchas históricas de la izquierda mexicana, ¿no? El Partido Comunista Mexicano, ¿no? El PMS, el PMT, o sea, todas estas evoluciones de los partidos de izquierda permitieron que distintos líderes, distintos personajes de la izquierda, ¿no? El propio Berto, algunos otros tantos personajes que tuvieron cierto peso, cierto simbolismo en la izquierda mexicana, confluyeran en una oportunidad, creo, histórica, que fue el 88, ¿no? En una ruptura del partido de Estado. Creo que la primera ruptura profunda del partido de Estado, donde empieza la desaparición paulatina de el control del partido de Estado, y que esa desaparición del control absoluto del partido de Estado permitió que pues abriera la participación política electoral, entendida incluso desde la formación del Frente Cardenista, ¿no? De este gran frente amplio que derivó en el PRD, ¿no? Y que gracias a este esfuerzo, pues México empezó a transformarse, ¿no? Porque yo me acuerdo mucho cuando Fox ganó la presidencia de la República en el 2000. El ingeniero Cárdenas
dijo una frase que a mí se me quedó muy grabada. Yo en ese tiempo era delegado del PRD en Baja California, ¿no? Para la elección presidencial, y decía, pues bueno, el PRD ha estado pegándole a la pared repetidamente y llegó, Fox se recargó y la tiró, ¿no? Sí, claro. No se entendería la alternancia democrática del país sin los 600 muertos del PRD en el gobierno de Salinas, ¿no? En el gobierno de Zedillo. No se entendería la alternancia democrática sin la irrupción del PRD en la capital, como el primer gobierno de izquierda en México que a nivel estatal, ¿no? Que pudo empezar a transformar realidades, ¿no? Desde programas sociales muy específicos, Claro. pero también a diferencia del PAN que gana en el 88 con 88-89, no, se me va un poco el tema en Baja California, ¿no? Con Rufo Apel, que sí tiene que ver un tanto con el hartazgo, pero que la transformación del Estado no se percibe como se percibe en la capital, ¿no? La capital hoy es gracias a estos gobiernos perredistas, es un oasis de derechos, ¿no? Los derechos humanos, los derechos políticos, los derechos sociales que hay en la capital, en muchos estados del país no se viven o no se vivían, ¿no? Claro que hay una diferencia con lo que hoy gobierna, ¿no? Lo que hoy gobierna, o bueno, más bien la progresión de lo que fue el PRD hacia el rompimiento de Andrés, pues tiene que ver con una parte de la izquierda, pero también con una parte ligada al PRI, ligada al PAN, ¿no? Ligada a intereses muy particulares, y que pues hay diferencias con lo que con lo que el PRD representaba como proyecto de nación, ¿no? Formas distintas de ver la política, formas distintas de percibir al Estado mexicano, ¿no? Formas distintas de entender la participación democrática, ¿no? Que se manifestaron en la vida orgánica del PRD, que muchas fueron ensayos fallidos, ¿no? Por ejemplo, las elecciones internas del PRD terminaban en una batalla campal, ¿no? Pero fue un esfuerzo por tratar de democratizar las decisiones, ¿no? De quienes representaban al partido en los cargos de elección popular. Por supuesto, como toda acción del hombre, de la mujer, como entes políticos, pues se pervirtieron, ¿no? Y derivaron en muchas cosas, ¿no? Pero creo que eso de saque es un poco lo que el PRD pues significó a nivel nacional como partido político nacional, ¿no? Claro, y finalmente a partir de esto la Ciudad de México se vuelve como un gran laboratorio nacional, ¿no? Claro, sí. Se empiezan a ensayar como una serie de reformas, como una serie de inquietudes, porque bueno, ustedes permean sobre el tema de la inclusión, sobre el tema de la equidad, sobre el tema de la igualdad, ¿no? Sobre el tema de la democracia. Pero esos vamos a llamarle esos conceptos que ustedes están planteando, de pronto se enfrentaban, como bien dices, a barreras súper interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tan es así que pues decían, bueno, las tribus del PRD, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo, como tantas ideologías, de pronto resultaba muy difícil, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que puede distinguir a la izquierda mexicana que plantea el PRD de la izquierda que hoy está en gobierno? Perdón, porque finalmente vemos que la gente como que luego no llega a entender qué es la izquierda a la mexicana, ¿no? ¿Tú qué dirías ahí? Pues mira, primero, esa parte de la tribalización del PRD, ¿no? El PRD se tribalizó, se volvió en tribus, porque el PRD efectivamente era un partido un tanto esquizofrénico, digámoslo así. El PRD a nivel nacional, claro, después se repitió a niveles locales,
Es un partido donde de manera inicial las diferencias eran ideológicas. En el PRD estaba representado el trotskismo, ¿no? Estaba representado el maoísmo, ¿no? Había compañeros que venían de la línea de masas, había compañeros que venían del PRT, ¿no? Había compañeros que venían del Partido Comunista, había compañeros que venían del Movimiento Urbano Popular, ¿no? Había compañeros que venían de los movimientos campesinos, había compañeros que venían incluso del PRI, había compañeros que venían de la lucha estudiantil. Es mi caso, yo vengo del movimiento estudiantil, ¿no? Y compañeros que venían de la lucha ciudadana, ¿no? De quienes venían de el movimiento de vivienda por el tema del temblor aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. Entonces, imagínate tantas ideologías, tantas formas de pensar, tantas formas de irrumpir en el escenario político nacional, que por supuesto, cuando no había mecanismos democráticos para poder tomar decisiones, y cuando tenías figuras tan grandes como la de Cuauhtémoc, como la de Porfirio, pues el partido también entró en un proceso de caciques, ¿no? De cacicazgos, de grandes líderes. Y el PRD, creo que una de las cosas por las que se tribaliza es precisamente por luchar contra el cacicazgo, ¿no? En este esfuerzo de democratizar la toma de decisiones y de irse a elecciones democráticas por vía de la urna, ¿no? De la idea del voto, pues había equipos políticos que tenían mucho mayor fuerza que otros, mucho mayor organización y que aplastaban a los otros, ¿no? Y que no estuvieron exentos de cometer cosas no adecuadas, ¿no? Y ese proceso creo que llevó a que el PRD se metiera en un proceso permanente de competencia, de gran competencia, pero también de desgaste, ¿no? Entonces, este PRD fue un PRD de avanzada, ¿no? Muchas de las cosas que se empezaron a discutir en el país, primero se discutieron en el PRD, ¿no? Por ejemplo, en el PRD fue el primer partido político mexicano que empezó a reconocer las acciones afirmativas, ¿no? Y acciones afirmativas como un primer paso, ¿no? El tema de la participación política de la mujer, ¿no? Que estuviera por fuerza representada estatutariamente en los espacios de representación popular, empezó como una acción afirmativa. Después el PRD evolucionó, ¿no? Pero esa acción afirmativa en la que el PRD estableció como en el estatuto, como por ejemplo el tema de los jóvenes, como por ejemplo el tema de la diversidad, ¿no? Como por ejemplo otras tantas acciones afirmativas de grupos de la sociedad, ¿no? Permitieron que después se reflejaran en leyes, que después el sistema político electoral mexicano transitara, por ejemplo, a la paridad, ¿no? El PRD es el primer partido que reconoce, que implementa la paridad, 50-50, hombres y mujeres, ¿no? Que hace necesario, que hace que los jóvenes estén representados en los cargos de elección popular, que esté las personas de la diversidad, que incluso estuvieran los afromexicanos, ¿no? Los afrodescendientes. Entonces, estas políticas muy locales del PRD se reflejaron en política pública, ¿no? El tema del aborto en la Ciudad de México, pues es un tema de la discusión del PRD. El tema de los matrimonios igualitarios, ¿no? Es un tema del PRD, ¿no? Este tema de la avanzada de los derechos, pues es un tema del PRD que primero tuvo su impulso, su discusión en el PRD, ¿no? Y pues, claro que hay diferencias con lo que hoy gobierna, ¿no? He de decirte que hay muchos compañeros del PRD que que fueron parte del PRD, que transitaron a Morena, que son hombres y mujeres de izquierda, pero hay muchos hombres y mujeres que están al frente del gobierno que no son hombres ni mujeres de izquierda, ¿no? Que además la gente, o más bien los partidos, hemos tenido un error, no sabernos diferenciar, ¿no?
Si tú le preguntas a la gente qué es la izquierda, pues es lo que les vendió Andrés, ¿no? Este tema del bienestar, este tema populista de las dádivas, del apoyo, eso no es solo la izquierda, ¿no? Sí, la izquierda es humanista, ¿no? Pero la izquierda es progresista. La izquierda tiene que ser un planteamiento político que haga progresivos los derechos, no que los estanque, no que los condicione, no que los someta o los encapsule en función de la conveniencia de un gobierno, ¿no? Y también la izquierda pues tiene que ir hacia el fortalecimiento del Estado, ¿no? Y lo que hoy vemos es que en muchos espacios del Estado mexicano sí hay hombres y mujeres valiosas que vienen de este proceso del PRD, y también hombres y mujeres de izquierda que nunca participaron en el PRD, que vienen de otros orígenes, pero que no son los que toman decisiones en el país. Claudia, la presidenta, considero que es una mujer de izquierda, ¿no? Es una mujer formada en la izquierda, que su origen es el movimiento estudiantil, que se formó en el PRD, que después se fue al gobierno, pero que tiene un país en el que no se puede desmarcar de Andrés, ¿no? Y eso le está pesando para poder impulsar una agenda, ¿no? Sí. Una agenda desde la izquierda, una agenda que permita que la gente, está bien que tenga programas sociales, pero de nada sirve el programa social si no tienes derecho a la salud, o bueno, tienes derecho a la salud, pero no hay medicamentos, no te puedes operar, ¿no? De nada sirve tener una agenda desde la izquierda si te dicen que tienes acceso a la vivienda, pero no te alcanza para los créditos, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que esa parte, pero sobre todo, no puedes tener una visión desde la izquierda si la gente sale en el transporte público, la asaltan, la matan, la secuestran, la desaparecen, ¿no? Y entonces, si no hay seguridad, no hay Estado. Claro. ¿No? Ok, entonces hay un parteaguas en este país precisamente a partir del 88, ¿no? Esta figura del ingeniero Cárdenas y con su frente cardenista, que también había derivado de una corriente crítica que se forma dentro de un partido y deciden salirse de ahí, crean este frente cardenista y después, bueno, se constituye o se forma ya o se formaliza a través de un partido político. ¿En qué momento se rompe el trabajo y visión que traía el PRD con lo que estás comentando? Es hacer toda una serie de propuestas, empezar a incluir a aquellos grupos, a darles voz, a visibilizarlos, etcétera. Pero de pronto se percibe como que se vuelve ya no un proyecto de partido, un proyecto de nación, sino un proyecto personal y de berrinches. ¿En qué momento se da esa parte? ¿Cuando se toma Reforma o antes? No, creo que viene de un proceso profundo, ¿no? Uh-huh. Al final todos, o sea, nada surge de repente, ¿no? Es un proceso histórico. Creo que el pragmatismo inundó al PRD, ¿no? Había una necesidad en los 90 de ganar gobiernos, de derrotar al PRI, ¿no? Y era, derrotemos al PRI. Ese era el cometido principal del PRD, transformemos al Estado, ¿no? Y entonces empezaron a llegar al PRD personajes del PRI que podían ganar gobernaturas. Sí. Leonel Cota, Monreal, ¿no? Que ellos empezaron a cambiar y a poner al PRD en el escenario político nacional, más allá de la sola de lo que fue el Frente Democrático Nacional, que fue un esfuerzo, ¿no? Ahora lo hacen desde el PRD como partido que puede gobernar al país, y entonces que ya tiene Baja California Sur, que ya tiene Zacatecas, que ya tiene la Ciudad de México, ¿no? Y que empieza a generar oportunidades reales de gobernar. Claro. Y la única forma de transformar el país es gobernando, ¿no? Sí, no hay otra forma. No hay ninguna forma en la que el país
se pueda transformar si no gobiernas, Claro. ¿no? Incluso teniendo movimientos sociales que tomen el poder, tienen que gobernar para profundizar las demandas sociales, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa parte creo que es un ingrediente que hace que el poder real al alcance en los estados, en los municipios, diputaciones federales, locales, el Senado, los compañeros y compañeras empiezan a luchar por el poder, ¿no? Por influir en esos espacios de poder, y empieza a generarse grupos al interno del PRD, ya no tanto de coincidencia ideológica, sino de toma de control de poder del partido para determinar quiénes son los que determinan los candidatos, ¿no? Foro Nuevo Sol, Nueva Izquierda, los cívicos, muchos grupos que sí traen una discusión de proyecto de nación, pero en el fondo la motivación fundamental es acceder al poder, ¿no? Desde una facción dentro del PRD. Y a la par, pues dos grandes figuras. Una, el ingeniero Cuauhtémoc, ¿no? Y la otra emergente, que es Andrés. Ambos del PRI, ¿no? Cuauhtémoc, un hombre progresista de izquierda, Andrés Manuel no, ¿no? Andrés Manuel, un populista, un hombre que entiende el poder en función de él, ¿no? Solamente, y que él es el movimiento, que él es el partido, y que empieza a chocar esas formas de concentración de poder versus grupos que concentran también y que le disputan el poder, Claro. ¿no? Entonces, el primer enfrentamiento viene en la elección interna por la presidencia, donde Amalia se enfrenta a Jesús Ortega, ¿no? Se mueve Cárdenas y los grupos que influyen con Amalia, ¿no? Ahí creo que es una de las primeras. La segunda es con Jesús Ortega frente a Encinas, ¿no? Claro. Que es el parar a Andrés Manuel dentro del PRD, y que eso lleva a la par a que Andrés se vaya, ¿no? El tema de reforma es un costo muy alto para el PRD, ¿no? Que paga el PRD, no solamente política y socialmente, sino lo paga económicamente. Quien paga el plantón del PRD, del plantón de reforma, es el PRD. El que se queda con deudas es el PRD, ¿no? Y Andrés se va y Andrés dice, no me sirve, a mí el partido no me sirve, porque yo soy el movimiento, ¿no? Porque yo voy a gobernar el país. Y efectivamente él construyó su liderazgo en función de su propio desarrollo, pero también sin el PRD él no hubiese construido su liderazgo, ¿no? No hubiese salido de la esfera de Tabasco, ¿no? Claro, es un complejo de Dios que de pronto se hace presente, ¿no? Esa omnipotencia, omnipresencia, omnisapiencia, y todo gira, ¿no? Y de pronto me hacen a mano y no hay molde, ¿no? Guardando las proporciones, tú ve, y así se comportaba Franco, Claro. así se comportaba cualquier dictador latinoamericano de los 70, ¿no? El propio Echeverría, el propio Díaz Ordaz, ¿no? O sea, pues tú puedes entender cómo pues es un estilo, ¿no? Correcto. Y fíjate que a mí me llama la atención todas estas ideas, todas estas movimientos, y cómo de algo que sonaba, se escuchó, se vio propositivo, interesante, de pronto pierde toda la esencia y se vuelve un populismo y un control social impresionante, ¿no? A grado tal que hoy toman el poder ejecutivo, toman el poder legislativo, toman el poder judicial, y dentro de ese poder judicial también ahora viene el tema del poder del manejo electoral, ¿no? Entonces, bueno, de pronto como que nos atan de manos, nos ponen una mordaza y nos ponen gafas muy oscuras y nos ponen como cadenitas y nos empiezan a jalar, ¿no? Entonces, eso no es la izquierda, definitivamente. No, pues eso no es la izquierda, amigo. Muchas gracias. Eso no es la izquierda, ¿no? Esos son regímenes
que tienen como objetivo la captura del Estado. Están capturando el Estado, están capturando las instituciones desde un partido político, ¿no? Claro. Desde la toma del poder. O sea, tienen el Ejecutivo, capturan el Legislativo, ya capturaron el Judicial, y lo que te queda es el árbitro, ¿no? Que es el INE, ya está capturado, ¿no? Claro. Ya tienen una mayoría. Entonces, si tú le sumas a esas capturas las ausencias del Estado, las debilidades del Estado en términos de seguridad pública, ¿no? Si tú le sumas las capturas que tienen los grupos del crimen organizado en distintos territorios del país, que están capturados, que son los que imponen las condiciones políticas y sociales, que son los que ponen a los presidentes municipales, que dejamos de transitar en que el narco se entendía solamente al amparo del poder político. Hoy el narco, hoy el poder político en muchas regiones se entiende solamente a partir del control de los grupos del crimen organizado, ¿no? Claro. Entonces lo que te dice es que estamos viviendo en un estado donde el Estado sí está siendo capturado por distintos grupos de poder. Es una toma de posición sobre el Estado, ¿no? Sí, claro. Tienes una figura absoluta, ¿no? Mesiánica, como la de Andrés, ¿no? Que una figura de la izquierda que quiera hacer las cosas de manera distinta, como Claudia, no alcanza en 2 años poder, porque además, si quisiera hacer algo, tiene que ir en contra de lo que hizo Andrés, ¿no? Claro. Y eso no va a pasar. Y además que anuncia el señor que regresa al cuadro nacional a partir de enero, ¿no? Con la presentación de su libro, que pues va a ser una gira nacional, entiéndase, campaña, ¿no? Entonces, bueno, es interesante. Y bueno, Rubén, te saludo. Buenos bienvenido. Estamos viendo, y lo he platicado con varias personas luego de que hice un ejercicio. Veía yo que solamente el 6% de las personas que están en la lista nominal en este país participan activamente en alguna institución política. Solo el 6%. Y los partidos en promedio traen su 2%, algunos traerán casi el 3%, pero realmente andan por el 2% en promedio todos los partidos. ¿Qué pasará en la Ciudad de México en 27? Partiendo de esta premisa, el PRD está en la tablita, ¿no? En la mayoría del país, de las entidades, en riesgo de desaparecer completamente. Veo un PRI que también se acerca a esa tablita, ¿no? Veo un PAN que puede debilitarse más, pero veo un Morena, un PT, un Verde Ecologista que no cantan mal las rancheras, ¿no? O sea, al final del día están en una situación muy, muy similar. Entonces, ¿tú cómo percibirías? Y luego, Rubén, ¿cómo percibes el 27 para la izquierda mexicana en la Ciudad de México? Mira, primero quiero agradecerte, Miguel, pero también agradecerle a Rubén la oportunidad de estar contigo platicando. ¿Qué es lo que yo veo? El PRD cometió errores a nivel nacional. Uno de ellos fue la coalición con el PAN y con el PRI. Lo digo con todo el respeto, ¿no? Claro. Yo estoy en un gobierno, participando en un gobierno como concejal en la Benito Juárez, que solamente el espacio que yo ocupo pudo ser gracias a eso, ¿no? Porque en la Benito Juárez, pues el PRD, pues ni de broma, ¿no? Podría estar, porque son condiciones distintas. Pero el PRD tomó una determinación a principio del siglo de empezar a tirar al PRI, en donde había un análisis que era: se ganó el PAN la presidencia, pero el PRI controla gran parte del territorio nacional a partir de los gobernadores. La única forma de
destruir el aparato priista de control estatal, ligado a la corrupción. Bueno, ya ustedes ya saben todo el discurso que se construyó a partir de ello, a través de ello, pues eran las coaliciones, y fueron las coaliciones con el PAN. Y yo recuerdo que la discusión en el Consejo Nacional, allá por el 2001, 2002, 2003, era, si nosotros vamos con el PAN, el PRD se va a desdibujar, porque el PRD representa a la izquierda del país, representa lo que no es el PAN y lo que por supuesto no es el PRI, ¿no? Y lo que no alcanza a representar el PT. Claro. ¿No? El Verde, pues ustedes ya conocen quién es el Verde, ¿no? Y entonces el PRD tomó una determinación que fue meramente electoral. Vamos a que el PRI deje de gobernar el país. Fue una apuesta que nos alcanzó para gobernar algunos estados. Pero quien ganó mayoritariamente esas fueron el PAN. Y el PRD, la votación que obtenía cada vez se fue disminuyendo, porque no entendimos que la votación era por lo que representabas en un proyecto de nación. Que aunque tú sacaras el 8%, era tu 8%. Pero ese 8% ya no se sumaba de manera matemática a una coalición, ¿no? Claro. No lo entendimos, pero además los costos políticos y sociales de esas coaliciones. Hoy el PRD está en la misma disyuntiva. Hay 14 partidos, 13 partidos del PRD que sobreviven a nivel local, y 8 de ellos se juntaron hace un mes, aquí en la Ciudad de México, a decir, con un discurso pro Morena, ¿no? Donde creo que están buscando, pues, una coalición con Morena, o al menos estar cercanos al poder, ¿no? En creo yo, en un error de conceptualización de la izquierda, ¿no? Diciendo, es que si nos vamos de ese lado, ahora otra vez ya vamos a estar en la izquierda. Ya no vamos a ser los de derecha con los del PAN, ¿no? Uh-huh. No, eso no te hace de izquierda o no te hace de derecha, ¿no? Pero además, en el escenario nacional, pues no vales más ni que el PT ni que el Verde, ¿no? O sea, el PRD en la Ciudad de México tiene esa misma, creo yo, tiene que tomar una decisión. Uh-huh. Si va con Morena, pues seguramente podrán tal vez alcanzar el registro, ¿no? Su 3%. Pero no creo que sea un partido político que pueda trascender más allá de un par de elecciones, ¿no? Claro. Están condenados a morir, estamos condenados a morir. Te lo digo con todo el dolor de mi corazón, porque yo milito en el PRD desde los 15 años, ya tiene muchos años. Ayer, ¿no? Y la militancia del PRD empezó, en mi caso, pues desde ser brigadista, desde ir a pegar carteles, desde repartir volantes, desde ser girasol, desde ser todo eso, hasta llegar a la dirección nacional. Claro. ¿No? Tuve la oportunidad de ser diputado federal. Pero no, o sea, con esta autocrítica de lo que el PRD tendría que hacer es irse solo. Llamar a la gente de izquierda de esta ciudad que no reconocen Morena un proyecto de izquierda real, genuino, progresista. Porque ahora el progresismo lo está tomando Movimiento Ciudadano. Y lo están haciendo bien, por cierto. Lo están haciendo muy bien, por cierto, ¿no? Están tomando esa parte progresista sin una pelea permanente con Morena, ¿no? Pero están ocupando espacios donde las propuestas que están haciendo sí representan a un sector importante. ¿El PAN qué está haciendo? El PAN se regresó a sus orígenes, cuando no entienden que en este país esos orígenes incluso están derrotados. Que este país no está pensando en Dios, patria, ¿y cuál es el otro que pusieron?
Libertad. y familia, ¿no? Familia, libertad. Cuando ellos no entienden, cuando muchos de los militantes del PAN conciben a la familia tradicional, y la familia ha cambiado, como ha cambiado todo en el país, como ha cambiado todo en el mundo. La familia es distinta hoy y se sigue llamando familia. Pero cuando no entienden esa parte, cuando no alcanzan a ver que el país cambia y que ellos no cambian, van a ser derrotados. Y no por un partido, por la realidad, ¿no? Y el PRI, pues bueno, con todo respeto a mis amigos priistas, pues están condenados a la muerte, ¿no? A la extinción. Y fundamentalmente porque no han podido desmarcarse de lo que más les pesa, que es Alito, por ejemplo, ¿no? Y no la persona, sino lo que representa. Claro. ¿No? Entonces, creo que en el caso del partido, en el caso del PRD, los compañeros dirigentes de los partidos en los estados deben de pensar irse solos, ir por sus bases, establecer su narrativa, ¿no? Y creo que sí, hacer una crítica abierta. Algunos partidos lo están haciendo, Tlaxcala lo hace críticas del gobierno, ¿no? Pero no alcanza solo la crítica. Sí, no. Tiene que pasar a la acción, ¿no? Y tienen que buscar, más allá de pensar en que en coaliciones, pues a lo mejor convertirse en cachar lo que no cabe en Morena. Claro. ¿No? Los que están siendo excluidos por los grupos políticos, que además Morena se está perredizando, pero además a pasos agigantados, ¿no? O sea, al PRD le tomó 35 años desaparecer, y estos van corriendo para que no lleguen a 20 años, ¿no? Porque tienes tribus terribles, pero tribus distintas, porque aquí sí tienen poder, ¿no? Aquí gobiernan el país, aquí tienes senadores, tienes secretarios de Estado que están tribalizando la política en Morena, ¿no? Y que además no han podido escapar a algo que le está pasando, que el país carga, que es la corrupción y la impunidad, y no lo han podido resolver, ¿no? Claro. Rubén, ¿tú cómo percibes este 27 para la Ciudad de México y la oposición? ¿Cómo ves ese escenario? Pues es un gran reto, pero yo lo veo diferente. Yo creo que tenemos dos grandes bloques, el autoritarismo y los constructores de la democracia, con todos sus asegúnes. El autoritarismo hoy, antes de que era un honor estar con Andrés, ¿no? Con Obrador, hoy es un honor vivir del huachicol. Y ese tema no es tema menor. O sea, ¿quién va a poder competir contra los recursos que este fenómeno de corrupción le ha dotado a Morena? No hay manera. Tienen 100, 200 veces más dinero que cualquier otro partido. Contra eso no hay competencia. Contra eso no hay competencia. Y el propio Estado aferrado a destruir a sus adversarios, aspirando a ser partido único. Digo, a lo mejor hoy el PT y el Verde creen que van a estar en este paraíso, le sale muy caro a Morena mantenerlos y los van a tener que desechar, porque así es la dinámica. La guerra interna por el poder en Morena es feroz. ¿Para qué traen estas rémoras ahí? Pues las van a eliminar también. Entonces, creo que en el 27 tú debes de pensar que tal vez es la última opción para frenarlos. Si vuelven a barrer, el ciudadano en el 30 posiblemente diga, no, ya para qué salimos, ya, se acabó, ¿no? Yo creo que desde el 88 nos dieron acta de defunción, y yo creo que una de las grandes cualidades del PRI es su capacidad de transformación, a veces hasta camaleónica, ¿no? Pareciera que solo cambia de color o de matices, pero ha tenido cambios importantes. ¿Se vestirá de guinda? ¿Cambiará de guinda? Hay una parte que ya se vistió de guinda, pero es la parte la parte que cuestionan los guindas se vistió de guinda y ya están ahí. Y hoy no son factor, pero van a ser factor más adelante dentro de ese partido. Okay. Entonces,
Movimiento Ciudadano está bien, es una opción. Ellos tienen algo que carecen los otros partidos. Tienen un candidato que puede consolidarse para el 30. Pero si siguen pensando que nos van a enterrar y que se van a quedar con los votos que hoy van al tricolor, se están equivocando. El voto tricolor, si desaparece su partido, se va a quedar en su casa. Asumiremos la derrota y ya no hay para qué participar, ¿no? Y entonces ahí cuando tú sí entiendes, aquí el problema es que hacemos coaliciones electorales, pero no estamos teniendo la capacidad de formar gobiernos de coalición, no ver reflejados a las fuerzas políticas en esos gobiernos que se ganan entre todos, o entre los 3 o entre los 4. Yo creo que los partidos que logren, de estos dos que pueden aparecer en el 27, que pueden lograr su registro, tendrían también que contemplar si están por la democracia, ir y formar esa gran coalición. Son dos proyectos: instalar el autoritarismo o rescatar la democracia. Son los únicos proyectos que hay. ¿Cómo ves, doctor, esta parte? No sé, es que mira, o sea, Rubén creo que tiene razón en un tema. El gran error de las coaliciones es que las coaliciones fueron electorales, no de gobierno, ¿no? Y lo seguimos viendo, ¿no? Tú ves Durango y es una coalición electoral, pero de gobierno no es, ¿no? O sea, porque hay un desdén de quien gana a lo que representan los otros. Porque no solamente es un tema de votos, es un tema de percepción. No es lo mismo ir solamente con el PRI en Durango y a ver si ganan, a ir en una coalición. Pero cuando ganan, y no lo digo solamente por el PRI, o sea, pon el ejemplo que quieras, ¿no? PAN, incluso PRD. Hay un desdén para los que vienen del partido. Entonces, pues no hay un fortalecimiento para los partidos ni para sus cuadros, ¿no? Entonces, ese es un tema. Pero hoy, o sea, dice mi amigo, nos han puesto nos han dado el acta de defunción desde el 88. Sí, pero es como García Márquez, ¿eh? Es crónica de una muerte anunciada. Cuando se mueran, puede ser en el 27 o en el 30, pero se van a morir y tendrán que resurgir como otra cosa. Porque a lo mejor lo que representa el PRI hoy ya no es lo que el electorado quiere. Pero lo que yo sí creo es que México necesita a esos hombres y mujeres que valen la pena en el PRI. Claro. Y los necesitan actuando políticamente. Yo no sé si esos priistas que están allí se vayan a quedar en su casa sin salir a votar. Porque son hombres y mujeres que participan políticamente de la vida, ¿no? Y entonces van a buscar una opción. Claro. Porque además es o te renuevas o te renuevas. Sí, claro. ¿No? Y para renovarte, pues es buscar opciones que se acerquen a lo que tú representas. Ahora, si tú te das cuenta, la caída de los partidos tradicionales ha sido permanente y sostenida, ¿no? O sea, hoy el PAN no supera los 15 puntos. Y es una tragedia para una parte del electorado que ellos representan. El PRI, en la mejor encuesta, llega al 9, ¿no? En la mejor. Claro. Y Movimiento pues va creciendo, ¿no? Porque además creo que sí va a haber, o quienes van a ser el factor, son estas nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que van a irrumpir. Y que te voy a decir una cosa. El tema de Uruapan tal vez no tenga una trascendencia mayor en términos de insurrección nacional, ¿no? Pero sí va a transformar cosas. Para allá iba, y para concluir, porque el tiempo nos come y la producción nos dice que ya. Entonces, conclusión, Carlos Manso tuvo que morir para que surgiera un movimiento. Ha habido muchos jóvenes que están muriendo y están desapareciendo, y tiene que aparecer la famosa generación Z, ¿no? Eso serían la introducción de un cambio en este país político.
No lo sé. Yo sí creo que son las nuevas generaciones las que hacen el cambio, ¿no? Como lo hicieron en el 68, como lo hicieron muchas veces después. Sí creo eso. No sé si les alcance, porque además podríamos coincidir que el nivel de politización de los jóvenes es cada vez menor, ¿no? A pesar de que hoy tienen mayor información, hay una infodemia, ¿no? O sea, una epidemia de información, y que los jóvenes no toman posición respecto a posiciones políticas, ¿no? O sea, no están politizados, no son como nuestras generaciones. Y no lo digo como el viejito que diga, ay, es que cada vez las generaciones anteriores sean mejor. No, lo digo desde la perspectiva de que es incluso lo que le conviene al sistema, la despolitización. Pero sí creo que estos chavos pueden tomar la realidad como un elemento de cambio social, ¿no? El tema de la violencia creo que es la llave que tienen para cambiar al sistema. Claro, una violencia que nos come, ¿no, Rubén? Yo creo que, fíjate que Uruapan para el gobierno de Claudia puede ser lo que fue Ayotzinapa para el gobierno de Peña. Pues no, amigos, nos comió el tiempo. Esto lo tenemos que retomar. Está muy interesante y además la propuesta que ustedes traen es interesante. Nos vemos la próxima semana. Así lo dijo hoy Edgar, así lo dijo Rubén, así se dijo el día de hoy. Lo interesante es ahora tú cómo lo dirías y lo más importante, cómo lo harías. Nos vemos la próxima semana y Edgar, vamos a retomar este tema. Y ahora también en Roku. No te lo pierdas. Nos vemos todos los lunes 12:30 del día. Bye.